Vaquero Navarrete contra Alexis Argüello, el flaco explosivo. Es una pelea soñada y en este video analizaremos quién podría haber ganado en esta pelea de ensueño, analizando sus estilos de pelea, sus fortalezas y sus debilidades y cómo podrían interactuar en el ring. Asumiremos que ambos boxeadores están en su mejor momento y compitiendo en Superpluma, donde ambos han sido campeones. Este análisis ha nacido a petición de algunos de ustedes que nos han pedido a través de las redes sociales que hagamos el análisis de esta pelea de ensueño y tratamos de ser lo más objetivos posible sin envolvernos en la bandera y sin dar prioridad a ninguno de los dos. Este es un análisis frío y objetivo y esperemos que sea del agrado del respetable público. Alexis Argüello, uno de los mejores boxeadores nicaragüenses de todos los tiempos, medía 1,78 metros y tenía un alcance de 183 centímetros. Ostentaba una brutal efectividad noqueadora de más del 80% y terminó su carrera profesional con un récord impresionante de 77 peleas ganadas, 62 de ellas por nocaut y 8 derrotas, 8 de ellas por nocaut. Usaba su alcance para dominar a distancia con un jab preciso y combinaciones fluidas. Era un pegador devastador, conocido por su capacidad para cerrar peleas con un solo golpe bien colocado. Su estilo combinaba elegancia y agresividad. Podía boxear con inteligencia, leyendo a sus rivales y luego castigar con uppercuts y ganchos quirúrgicos. Además, Alexis Argüello tenía una defensa sólida y una gran capacidad para administrar sus recursos a lo largo de la pelea. Sus fortalezas eran que tenía una técnica refinada mejor que la del Vaquero Navarrete, tenía precisión en los golpes y un poder de knockout excepcional en ambas manos. Era muy inteligente, tenía mucha inteligencia táctica para leer y explotar las debilidades de su oponente y tenía mucha experiencia contra rivales de élite en 3 divisiones. Sin embargo, el flaco explosivo también tenía algunas debilidades y antes de llegar a las debilidades del flaco explosivo, quiero pedirte que te suscribas a Richie Blog en este momento si aún no te has suscrito, que toques la campanita de notificaciones y las actives todas si quieres seguir viendo más peleas de ensueño como esta. A Alexis Argüello le fallaba la condición físico-atlética, podría desgastarse en peleas largas y brutales, como lo hizo contra Escalera o contra Prior. Alexis Argüello era menos efectivo si era forzado a pelear a un ritmo frenético y sin control. Su estilo dependía de mantener el dominio estratégico, lo que podía complicarse ante un caos impredecible. Vaquero Navarrete, por su parte, conocido por su estilo poco ortodoxo y agresivo, es un boxeador de alto volumen de golpes con una capacidad sobresaliente para lanzar combinaciones desde ángulos inusuales. Vaquero Navarrete es un poco más bajo que Alexis Argüello, con una altura de 1,70 metros y con un alcance de 183 centímetros. Al igual que Alexis Argüello, su largo alcance le permite mantener a sus oponentes a distancia mientras los castiga con jabs y ganchos. Aunque su técnica no es pulida en el sentido clásico, el vaquero ha perfeccionado su desorden aparente, convirtiéndolo en una herramienta letal. Es un peleador incansable. Vaquero tiene una resistencia notable y un poder de knockout muy respetable. De 39 victorias, 32 las ha ganado por knockout. Solamente ha tenido 2 derrotas, ninguna de ellas por nocaut y un empate. El enfoque de Vaquero Navarrete es abrumar al rival con ritmo y presión constante, adaptándose sobre la marcha a las circunstancias del combate. En los primeros rounds, Argüello probablemente usaría su jab y su movilidad para mantener a Navarrete a distancia, buscando medir su agresividad y encontrar huecos en la guardia del vaquero. Su experiencia le permitiría leer el estilo desordenado del Vaquero Navarrete y contragolpear con uppercuts o ganchos cuando Navarrete se lanzara al ataque. Sin embargo, el Vaquero Navarrete no se quedaría quieto. Su volumen de golpes y su presión constante pondrían a prueba la paciencia de Argüello, forzándolo a retroceder o a intercambiar en el cuerpo a cuerpo, algo que el nicaragüense no siempre prefería. A la mitad de la pelea, en los rounds intermedios, habría un choque de estilos y aquí es donde el combate se volvería más intenso. Vaquero Navarrete intentaría imponer su ritmo, lanzando combinaciones de 5 o 6 golpes desde ángulos raros, buscando desgastar a Argüello y obligándolo a pelear en un terreno incómodo. Si bien Alexis Argüello era un pegador más duro, la resistencia de Navarrete le permitiría absorber el castigo mientras seguía avanzando. Sin embargo, la presión de Argüello podría ser clave
clave aquí: un contragolpe bien cronometrado como un gancho al hígado o un uppercut al mentón podría frenar el ímpetu de Navarrete y hacerlo más cauteloso. Si la pelea llegara a las rondas tardías, el desgaste físico sería un factor. El vaquero Navarrete tiene un tanque de gasolina aparentemente infinito, lo que le daría ventaja en un combate prolongado donde Argüello podría empezar a cansarse, como ocurrió en las peleas más difíciles de Alexis Argüello. Sin embargo, Argüello rara vez dejaba que una pelea se le escapara. Argüello rara vez dejaba que la pelea avanzara a más de 10 rounds. La capacidad de Argüello para cerrar combates con un golpe decisivo era clave, como lo hizo contra Olivares o como contra Mancini. Alexis Argüello podría encontrar a un Navarrete expuesto, especialmente considerando la mala defensa que tiene el vaquero Navarrete. El resultado dependería de si Navarrete logra imponer su caos, su volumen, o si Argüello podría mantener el control con su técnica y potencia. Vaquero Navarrete tiene la ventaja en resistencia y en presión, pero Alexis Argüello supera al vaquero en precisión, en poder puro y en experiencia contra oponentes de muy alto nivel. La defensa mala de vaquero Navarrete, que a menudo lo deja abierto a golpes, sería un blanco perfecto para los puños quirúrgicos de Alexis Argüello. Mi veredicto frío y objetivo es que en una pelea de ensueño a 12 rounds, Alexis Argüello ganaría por nocaut técnico en el 9º round. Su combinación de técnica, inteligencia y poder devastador probablemente explotaría las lagunas defensivas del vaquero Navarrete, aunque el vaquero podría hacer la pelea competitiva con su volumen y con su corazón. Alexis Argüello tiene las herramientas para descifrarlo y terminarlo con un golpe limpio en los rounds intermedios o en la pelea tardía, antes de que el desgaste lo favorezca al mexicano. El flaco explosivo, a mi parecer, se impondría como el vencedor en este choque de titanes en una de las peleas más limítrofes y sangrientas de todos los tiempos. Y ese es mi pronóstico frío y calculador. Alexis Argüello se impondría por nocaut al vaquero Navarrete, muy probablemente un nocaut técnico. ¿Y ustedes, el respetable público, qué opina de este análisis? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y esto es todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de este video programa. Si este video te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Y muchas gracias por llegar hasta el final con nosotros. Por favor, escríbanos sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Sus comentarios nos importan mucho, son muy valiosos para nosotros y nos gusta mucho leer sus comentarios. Escríbanos con la confianza de que a cada uno de ustedes los vamos a leer y a todos les vamos a dar corazón. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.